Una vez que aceptamos que estamos en estas tensiones y aceptamos que estamos quizás atestiguando, presenciando un montón de cosas en las que ya no voy a poderme convertir o que ya no voy a poder hacer, empieza a haber esta sensación de duelo que me confronta con esas posibilidades, pero al mismo tiempo esto me va a llevar a descubrir y a reacomodar mi sistema de valores y tener entonces sí claridad de la importancia y del valor que puedo traerle a mi vida y a mi existencia y las transformaciones naturales y bellísimas que van a acompañarme a partir de este momento de mi existencia. Entonces aquí hay un poquito una paradoja, porque el hacer un duelo y aceptar en lo que no me voy a convertir, se convierte en la puerta de entrada en algo que va a ser mucho más congruente conmigo mismo, con mi alma, y que claramente me va a llevar a un proceso de transformación. Ahora, ¿cuáles son esas etapas del duelo? Y el primer punto, generalmente hay diferentes modelos de duelo, pero casi todos coinciden en esta estructura. La primera es, hay una negación. Y probablemente si estás escuchando esto es porque hay una parte de ti que dice, bueno, es que ya, este, necesito averiguar un poquito más, necesito entender. Entonces, probablemente ya no estamos en ese lugar de negación. Pero ¿cuántas personas que tenemos a nuestro alrededor pareciera que siguen en ese estado de negación? En ese estado de negación donde ya pareciera que viven en dos realidades diferentes, su realidad física y la realidad como de una especie de fantasía que algún día podré, algún día haré, algún día me cambiaré, algún día transformaré esto en mi vida, pero pareciera que eso está totalmente disociado de la realidad. Entonces, primero negar que estamos en un proceso de transición, que no nos vamos a volver más jóvenes, que ciertas posibilidades parecen irse cerrando, es súper común. Ahora, cuando transitas la negación, lo siguiente que experimentamos es un enorme enojo. Esta ira que a veces surge por, yo creo que es un proceso de primero de rechazar la realidad. Generalmente la ira y el enojo provienen de la no aceptación de la realidad. Provienen de las cosas no son como a mí me gustaría que fueran o como yo quisiera que fueran. Y entonces toda esta frustración se proyecta hacia afuera en este enojo. Eventualmente el enojo se empieza a mover a otra emoción, a otra etapa del duelo, que es la tristeza. En algunos casos se habla también de la negociación o de la resignación, que es, para mí la emoción de la tristeza es la emoción que nos permite soltar lo que ya no va a ser. Alguna vez leí una frase muy bonita alrededor de la tristeza que decía que la tristeza es el amor que no vamos a poder experimentar. Es la manera del cuerpo de soltar ese amor que ya no vamos a poder experimentar. Por eso cuando termina una relación o cuando perdemos un ser querido, la sensación que experimentamos es tristeza. Pero esto también viene en los duelos de la vida y en los duelos de nuestros potenciales y en los duelos de nuestros caminos que ya quizás van a no continuar. Esta tristeza también nos permite llegar a un punto de reconciliación, de aceptación, de negociación y de futilidad, que de alguna manera es otra palabra que nos habla de hacer las paces con lo que se me está presentando, con lo que ya es. Y en ese momento empiezo a entrar en un estado de compasión, de presencia, de aceptación, pues de un mayor entendimiento de que las cosas de alguna manera van teniendo un acomodo y que el mundo no nos la está haciendo a nosotros, que no es personal, que no es que yo sea la víctima y el mundo o estas situaciones sean mi victimario. Dejamos de ponernos en este lugar donde todo esto me está pasando a mí y por qué yo, etcétera, etcétera, sino más bien es un punto en donde empiezo a aceptar esa realidad. Y desde esa aceptación emerge con mucha fuerza las posibilidades. ¿Qué sí puedo ser? ¿En qué sí me puedo convertir? Una vez que voy reconociendo que este proceso de movimiento me está también permitiendo soltar cosas que ya no me corresponden ser, pero me empiezan a abrir puertas de nuevas posibilidades. Y ahí es donde empieza a entrar la última etapa del duelo, que es integrar, reintegrarnos, reintegrarnos internamente, volver a encontrarle sentido a las cosas, volver a encontrar un camino que me permita avanzar en una dirección. Ahora, esto que acabo de describir, puedo aplicar en diferentes aspectos. Puedo aplicar en diferentes aspectos, como puede ser
una relación de pareja que termina, puede ser en un negocio o en una posición dentro de una compañía, mi trayectoria profesional, incluso en una profesión que en cierto momento de mi vida elijo o la vida elige cambiar o transformar y que una vez que comprendo que este es un proceso y comprendo que son etapas y que no es que de un día a otro ya voy a estar resuelto y voy a estar en otro lugar, me permite abrirme a nuevas posibilidades y me permite a no quedarme atorado en esos lugares, en esas transiciones. Todos tenemos por ahí algún conocido, algún tío lejano, cercano, lo que sea, que te sigue hablando de cuando fue director de la empresa, no sé qué, hace 25 años. Y a veces ese es un fenómeno que yo observo mucho, que la gente se queda en esas glorias pasadas, en ese momento en donde fui el director o el gerente en tal posición, en tal compañía, y hoy quizás su vida está en otro lugar, en un lugar donde quizás ha sido muy difícil reinventarse y generalmente son personas que experimentan altos niveles de frustración. Cuando los escuchamos es gente que sigue como peleada con la vida o con altos niveles de rencor. Incluso puede ser gente que lleve o llegue a tener conductas o comportamientos autodestructivos como como adicciones o incluso tendencias a estados depresivos. Entonces, esto que estamos hablando del proceso de duelo es fundamental para que podamos completar este hermoso ciclo de lo que es una muerte para poder renacer y no quedarnos a la mitad ahí atorados. Ahora, si vemos las transiciones tienen diferentes etapas y el duelo empieza a ser una de las etapas de esta transición. ¿Cuáles son las siguientes?